muchísimas, muchísimas. Estoy nerviosa, pero de los nervios buenos, de estos de, ¿sabes? Muy contenta, muy contenta. O sea, es como flipante que haya podido retomarse todo en el mismo mes, es increíble. O sea, la gente ha hecho un trabajo increíble, yo estoy que me muero de ganas, porque además es la primera vez que canto mi repertorio en Madrid con mi banda y todo. Jolín, pues al final llevo 2 años viviendo aquí, es como que ha habido como muchos procesos de sentirme súper extraña, de sentirme súper integrada, de volver a sentirme súper extraña. Y ahora que estoy como súper bien rodeada, que siento que tengo un equipo increíble, que me apoyan un montón y no sé, me siento preparada para ello y no sabía que iba a llegar como tan pronto esa sensación y estoy, no sé, emocionada. Pues eso, o sea, ha sido completamente, me ha cambiado la vida, o sea, empezamos en julio la gira y prácticamente todo el verano, o sea, todas las memorias que tengo de verano son de ensayar, tocar y me ha venido súper bien porque, pues eso, no es lo mismo tocar tu propio repertorio que tocar covers o tocar tal y la verdad es que súper bien, cada vez voy estando más cómoda. Sí, estuvimos la mayoría de conciertos del Tiny Tour yendo en trío, estábamos batería, teclado y yo, y para estos últimos 3 conciertos vamos ya con toda la banda y se nota muchísimo la diferencia, muchísimo, porque además son todas increíbles y tocan increíble y son de mis mejores amigas del mundo también, o sea que eso se agradece un montón, que al final trabajar con amigos es otro rollo, entonces es como, podría estar tocando todos los días, no sé, yo creo que eso, el salto a la banda entera ha sido bastante significativo y creo que mola bastante, a mí me gusta mucho. Yo creo que el pop es es como realmente la única definición, porque el pop está cambiando constantemente y está evolucionando todo el rato y cada año el pop es una cosa diferente, o sea que dentro de esa ambigüedad que tiene el pop es como lo único que siento que tiene un hilo conductor realmente con lo que hago. Pues estoy metiendo muchas guitarras, más tal, también bastante sintes, bastante 80s, no sé qué, creo que está bastante guay, empezaba a poner bastante reverb en las cosas. Me encantaría, porque además creo que lo tengo bastante claro, cómo lo quiero hacer y eso es lo que te digo, al tener un equipo alrededor que me acompaña en todo el proceso es todo como mucho más orgánico y mucho más, en verdad más satisfactorio y más sólido también. Hay otras colaboraciones por ahí cocinándose, la verdad es que una de ellas es súper mainstream, cosa que me gusta bastante porque creo que lo que quiero hacer tiene un poco de cabida en eso y el resto son como todo lo contrario, pero en verdad creo que lo que mola es ir saltando como de una cosa a otra, siempre guardando la coherencia y siendo como, básicamente que una cosa y otra no sean de un padre y una madre, sino que algo que te aporte solidez en tu carrera y en tu discurso un poco como artista. Me gustaría ver un Natalia Lacunza feat. Zetangana. Bueno, ese eres tú. Pequeñito. No, es verdad, me encantaría, sería un sueño. Hola, Antón. Me gustaría tomarme una caña con una chica de Los Ángeles que se llama Remy Wolf, que es una tía que hace una música súper especial, me encanta, ha sacado un EP hace poco y la verdad es que la tía parece que está bastante de la olla, cosa que me causa bastante curiosidad y me encantaría, la verdad es como que no la conozco pero me cae súper bien, me encantaría tomarme una cerveza con ella.